Algunas personas te prometen el mundo, otras te alejan tanto de él que nunca podrás encontrar el camino de regreso. Esa noche el océano estaba negro, una extensión infinita de agua devorando el horizonte. Sobre él, la luna trazaba un sendero plateado a través de las olas, como si intentara guiar a alguien a casa. Y a lo lejos, un crucero se deslizaba hacia adelante. Para el mundo exterior, parecía el paraíso, una ciudad flotante de luces, música y risas. Pero en su interior, una historia estaba comenzando en silencio. Una historia que no terminaría cuando terminara el viaje. Las cámaras la captaron primero. Una mujer con un vestido veraniego claro, el cabello recogido en ese estilo que la gente elige cuando quiere ser notada. Sonreía, con la mano apoyada ligeramente en el brazo de un hombre con menos de la mitad de su edad. Él se inclinó para susurrarle algo y ella rió. Una risa que decía que no se había sentido tan viva en años. Subieron juntos la pasarela, sus pasos en sincronía. Para la mayoría de los demás pasajeros, parecían una pareja cualquiera comenzando sus vacaciones soñadas. Pero en menos de una semana, su nombre desaparecería de la lista de pasajeros. Sus pertenencias quedarían esparcidas en un camarote vacío, y el hombre en quien más confiaba sería la última persona en verla. Ella tenía 58 años. Esposa, madre. Una mujer que había pasado décadas cuidando de todos menos de sí misma. Él tenía 21, con un rostro hecho para inspirar confianza, y una sonrisa que hacía promesas sin pronunciar palabra. Para ella, este viaje debía ser un regalo, un pedazo robado de libertad antes de que la vida se asentara en sus capítulos finales. Para él, era algo completamente distinto. Desde el momento en que el barco zarpó, las señales estaban allí, pero nadie las notó hasta que fue demasiado tarde. La forma en que a veces desaparecía sin explicación. Los intercambios silenciosos con miembros de la tripulación en rincones del barco que no eran para pasajeros. Las veces que la vieron sola, recorriendo las cubiertas como si buscara a alguien. Te llevaremos a través de los fragmentos que quedan. Las imágenes de las cámaras de seguridad. Los susurros del personal que trabajó esa semana. Los mensajes sin respuesta que ella envió en los días previos a su desaparición. Y te dejaremos decidir por ti mismo por qué los investigadores creen que esto no fue una tragedia al azar, sino un plan ejecutado a plena vista. En un cuadro, ella ríe con él en el bar junto a la piscina. En otro, está sola en la cubierta de noche, los brazos cruzados contra el viento. En el siguiente, ya no está. El océano tiene una forma particular de guardar secretos. Y este barco, con toda su madera pulida, pasillos espejados y corredores interminables, se convirtió en el lugar perfecto para que un secreto creciera hasta tragarse a una persona entera. En las semanas siguientes, buzos buscarían en las aguas turquesa de la costa. La policía revisaría su camarote, examinando cada objeto que dejó atrás. Sandalias bajo la cama, una maleta abierta con la ropa aún cuidadosamente doblada, una novela de bolsillo apoyada boca abajo en la mesilla. Pero nadie pudo encontrar lo único que importaba. A ella. El hombre con quien había embarcado daría su versión de la historia. Era breve y no cuadraba. Lo que ocurrió en las horas antes de que desapareciera fue más oscuro de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Comenzó con una promesa. Terminó en un lugar al que nadie podía seguirla. Quédate conmigo hasta el final porque la verdad sobre este crucero te dejará sin aliento. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y no te pierdas el momento en que esta historia dé el giro que no verás venir. Y si alguna vez te has preguntado cómo el amor puede retorcerse hasta convertirse en el arma más peligrosa de todas, revisa la caja de descripción para nuestro libro más vendido, La psicología de un cónyuge asesino. Cambiará para siempre la forma en que ves la confianza. Su nombre era Marisa Lane. 58 años. Para cualquiera que la mirara desde afuera, tenía la vida que muchos envidiaban. Una bonita casa en una calle tranquila, un esposo que nunca dejaba cuentas sin pagar, 2 hijos adultos,
cada uno viviendo su propia vida. Y sin embargo, tras las paredes de esa casa, Marisa se sentía como una sombra. Su matrimonio con Richard Lane había durado 32 años. La primera década estuvo llena de vida, charlas nocturnas, viajes de fin de semana, planes para el futuro. Pero con el tiempo, algo cambió. Los viajes se detuvieron. Las conversaciones se convirtieron en intercambios cortos y educados sobre compras o facturas. Y el hombre que alguna vez la había atraído tanto se volvió distante. No cruel, no ruidoso. Simplemente ausente en esa forma en que alguien puede estar sentado a tu lado y sentirse a 1000 millas de distancia. Richard no era infiel, al menos no que Marisa supiera, pero se había asentado en una rutina tan rígida que no dejaba espacio para el romance. Levantarse a las 6 horas, trabajar hasta las 5, cenar a las 6:30, televisión hasta las 10, dormir, repetir. Si notaba que ella se cambiaba el peinado, no lo mencionaba. Si veía el vestido nuevo que compraba, no comentaba nada. Ella se había vuelto invisible en su propio hogar. Fue peor en su cumpleaños número 57. No había planeado nada grande. Solo esperaba una pequeña sorpresa. Tal vez un pastel, una cena afuera, incluso una tarjeta. En cambio, el día vino y se fue como cualquier otro. No hubo mención, ni abrazo. Solo el sonido de las noticias de la tarde en la televisión mientras ella recogía los platos. Esa noche, Marisa se quedó despierta mirando el techo. Se preguntó cuándo había empezado a sentirse más como una compañera de cuarto que como una esposa. Y se preguntó si eso era todo. Si el resto de su vida sería solo esto, silencioso, plano y predecible. No quería una aventura, ni siquiera quería dejarlo. Lo que quería era sentirse vista otra vez. Todo comenzó de manera pequeña. Una tarde se unió a un grupo de viajes en línea. Las fotos de playas, montañas y ciudades a las que nunca había ido le parecían una ventana a un mundo que casi había olvidado que existía. Al principio no publicaba mucho, solo daba me gusta y leía las historias de viajes de otras personas. Pero una noche comentó en una publicación sobre cruceros. Fue entonces cuando vio su nombre. Tyler Ross. Su foto de perfil mostraba a un joven en una playa, con el sol iluminando su cabello, y sonriendo como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Su comentario era juguetón. Burlándose de alguien por usar calcetines con sandalias, ella respondió con un emoji riéndose. Él contestó casi de inmediato. Tienes buen sentido del humor. No mucha gente de tu edad lo tiene. Ella debería haberse sentido ofendida, pero había algo en su tono, una broma ligera que la hizo sonreír. En los días siguientes, él dio me gusta a varias de sus publicaciones. Luego, una noche, le envió un mensaje directo. Tienes una sonrisa hermosa. Es raro ver a alguien que luzca genuinamente feliz en las fotos. Comenzaron a charlar de manera casual. Él le contó que tenía 21 años, que hacía trabajos temporales mientras intentaba descubrir qué quería hacer con su vida. Amaba viajar, la música, conocer gente nueva. La hacía reír, le preguntaba por su día. Y a diferencia de Richard, parecía realmente escuchar sus respuestas. No pasó mucho antes de que dejaran de escribir y pasaran a las videollamadas. La primera vez que ella vio su rostro en vivo en la pantalla, sintió que su pulso se aceleraba. No solo porque él era joven, que lo era, sino por la forma en que la miraba, como si valiera la pena prestarle atención. Empezaron a hablar de noche, después de que Richard se había ido a dormir. Las horas pasaban como minutos. Él se inclinaba hacia la cámara y decía cosas como: «Tienes un brillo». La mayoría de las mujeres matarían por eso. Nunca se excedía, nunca decía nada vulgar.
Pero cada cumplido caía en los espacios silenciosos de su vida donde nadie más hablaba. Pronto, sus conversaciones ya no eran solo sobre viajes. Él le preguntaba sobre su matrimonio, sobre sus sueños, sobre qué haría si pudiera dejarlo todo durante una semana. Una noche, ella admitió que nunca había viajado realmente por sí misma, solo viajes de trabajo o familiares. Él negó con la cabeza como si fuera una tragedia. Eso no es vivir, Marisa. Eso es existir. Necesitas ver el mundo. Necesitas sentirte viva de nuevo. Ella lo tomó a broma, pero sus palabras se le quedaron grabadas. Durante la semana siguiente, comenzó a enviarle fotos. Playas de arena blanca, aguas turquesa, balcones frente al mar. Imagina esto. Solo tú y yo, nadie más, le escribía. Ella le recordó la diferencia de edad. Él sonrió. Eres hermosa a cualquier edad. Lo digo en serio. La primera vez que lo dijo, ella no supo qué responder. La segunda, se descubrió sonriendo después de colgar. La idea de conocerlo en persona la asustaba, pero también la emocionaba. Era como si una puerta se hubiera entreabierto y pudiera ver la luz filtrándose desde un mundo que había olvidado que deseaba. Entonces, una noche, su tono cambió. Estaban hablando de los lugares que visitarían algún día cuando él se detuvo y dijo, ¿por qué no ahora? Ella dudó. ¿Ahora? Sí. Conozco a alguien que puede conseguirnos una buena oferta en un crucero. 7 días, todo incluido, balcón privado. Podemos desaparecer una semana. Solo tú y yo, en algún lugar donde nadie nos conozca. La forma en que lo dijo no sonaba peligrosa. Sonaba como una invitación a salir de su propia vida por un tiempo. Su lado práctico le decía que era una locura. Realmente no lo conocía. Pero otra parte, la que había estado en la sombra durante años, le decía que era la mejor idea que había escuchado en mucho tiempo. Esa noche no dijo que sí, pero la semilla ya estaba plantada. En los días siguientes, él seguía mencionándolo. No presionaba exactamente, solo pintaba escenas de cómo sería. Desayunar en el balcón, bailar bajo las estrellas, despertarse con el sonido de las olas afuera de la ventana. Era embriagador. No solo la idea del viaje, sino la idea de ser tan deseada que alguien planeara todo solo para ella. Cuando finalmente dijo que sí, ni siquiera se sintió como una decisión. Se sintió inevitable. Tyler le prometió que se encargaría de todo. No te preocupes por nada. Yo me ocupo de los boletos, del camarote, de todo. Solo tráete a ti misma. Cuando ella preguntó qué debía empacar, él respondió: algo para el sol, algo para las noches, y algo que te haga sentir hermosa. Esa noche colgó con una sonrisa que no podía ocultar. Hacía años que no se sentía tan emocionada por algo. Ella se dijo a sí misma que solo era un viaje, una escapada inofensiva, una semana para sentirse viva otra vez antes de volver a la vida que había construido. No tenía forma de saber que la semana que venía la llevaría a un lugar del que nunca podría regresar. El mensaje llegó tarde en la noche. Marisa acababa de terminar de limpiar la cocina. El zumbido suave del lavavajillas llenaba la habitación cuando su teléfono se iluminó. Era Tyler. No hubo saludo, ni charla trivial, solo una foto. Un folleto digital brillante de un crucero, sus cubiertas resplandeciendo doradas bajo un cielo al atardecer, espuma blanca rizándose en el agua tras él. Deslizó las imágenes. Suites con balcón privado, bufés interminables, piscinas relucientes, un comedor elegante dispuesto con cristal y plata. Un momento después, llegó su mensaje. Esto es nuestra escapada. Ella miró la pantalla, medio sonriendo, medio insegura. Tyler, ¿qué es esto? Tu boleto a la libertad, tecleó él. 7 noches, camarote de lujo, 3 paradas, Bahamas, Santa Lucía, Barbados, todo incluido.
Y cuando digo todo es todo, su pulso se aceleró. Una cosa era bromear sobre irse juntos, otra muy distinta tener un boleto real. Dudó. No sé si puedo simplemente irme. Puedes, Marisa, solo necesitas decir que sí. El resto lo manejaré yo. La idea era embriagadora. Subir a un barco, dejar atrás las calles silenciosas, las cenas calladas, la vida donde había ido desvaneciéndose en el fondo. Al día siguiente, él le envió la confirmación de la reserva. Su nombre estaba allí, junto al de él. Balcón privado, cama king, champán a la llegada. Lo leyó una y otra vez, casi sin creer que fuera real. Sabía que tendría que decirle algo a Richard, pero la verdad, que se iba en un crucero con un hombre de la mitad de su edad, era imposible. Esa noche en la cena, Richard apenas levantó la vista de la sección deportiva. Ella respiró hondo. «Estoy pensando en hacer un viaje», dijo, manteniendo la voz casual. Él gruñó en reconocimiento, todavía leyendo. «Un retiro de spa», añadió, «con un par de amigas del grupo de viajes». Eso por fin lo hizo mirarla. Su expresión estaba entre la indiferencia y una leve sorpresa. ¿Retiro de spa? Sí, solo una semana. Creo que me haría bien. Él asintió despacio y volvió a su periódico. Sin protestas, sin preguntas, solo silencio. Muy en el fondo, ella sí había esperado que él le pidiera que no se fuera. Pero no lo hizo. En los días siguientes, Marisa se preparó. Compró ropa nueva, vestidos ligeros, un sombrero de ala ancha, un chal de seda para las noches. Se cortó y tiñó el cabello, el gris suavizado en un castaño cálido. En el salón, la estilista le dijo que parecía 10 años más joven. Sintió un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo: anticipación. Tyler mantenía los detalles en secreto, diciéndole que quería sorprenderla. «No te preocupes por empacar demasiado», le dijo en una de sus llamadas. «Tengo todo arreglado, solo lleva lo que te haga sentir hermosa». Ella rió, un poco tímida. «Estás haciendo que esto suene como una luna de miel». «Es lo que tú quieras que sea», respondió él, con voz baja. La mañana del viaje, Marisa despertó antes del amanecer. Su maleta estaba empacada cuidadosamente junto a la puerta. Se paró frente al espejo una última vez, revisando su atuendo. Pantalones de lino blanco, una blusa azul clara y unos pendientes de oro que no había usado en años. Cuando llegó el taxi, Richard aún dormía. Ella dejó una nota en la encimera de la cocina. «Nos vemos en una semana, nada más». El puerto estaba lleno de energía, viajeros arrastrando maletas, porteadores gritando números de cabina, el olor a agua salada y diésel mezclándose en el aire cálido. Marisa recorrió la multitud con la mirada, nerviosa de una manera que no esperaba, y entonces lo vio. Tyler estaba apoyado con naturalidad en una barandilla, las gafas de sol empujadas sobre su cabello, una camiseta negra ajustada marcando las líneas fáciles de su cuerpo. Cuando la vio, sonrió ampliamente y abrió los brazos. Ella sintió que sonreía de vuelta antes de poder detenerse. Se abrazaron, breve pero cálido, y por un momento olvidó todas las dudas que había tenido. «Te ves increíble», dijo él, apartándose un paso para mirarla. «Mejor que en tus fotos. Y lo digo en serio». Ella sintió calor en sus mejillas. «Tú tampoco estás nada mal». Él tomó su maleta sin preguntar, su mano rozando la de ella mientras caminaban hacia la puerta de embarque. El barco era imponente de cerca, 12 cubiertas de altura, blanco reluciente, el nombre pintado en letras azul oscuro en la proa. Al subir a bordo, un miembro de la tripulación uniformado les ofreció una copa de champán a cada uno. «Por nosotros», dijo Tyler, chocando suavemente su copa contra la de ella. Las burbujas le cosquillaron la nariz al dar un sorbo, el sabor agudo y dulce. Caminaron por el gran atrio, el aire fresco y perfumado con un toque floral.
Por todas partes veía madera pulida, detalles dorados y luces suaves. Se sintió como si hubiera entrado en otro mundo. Tyler la condujo hasta su camarote, una espaciosa suite con cama king, una pequeña sala y una puerta corrediza que daba al balcón. El océano se extendía en todas direcciones, el horizonte tan lejano que parecía pintado. Marisa dejó su bolso, salió al balcón y sintió el viento contra su rostro. Tyler se acercó por detrás, apoyando sus manos suavemente en la barandilla junto a las de ella. «Aquí», dijo en voz baja, «es donde empieza el verdadero viaje». Aquella primera tarde recorrieron las cubiertas, curiosearon en los salones, miraron las tiendas y se pararon en la popa, viendo cómo el agua se agitaba en espuma blanca detrás del barco. Tyler estaba atento, con su mano en la parte baja de su espalda, su voz cálida y fácil. A veces, Marisa sorprendía a otros pasajeros mirándolos. Algunas miradas curiosas, unas pocas cejas levantadas. Ella se dijo que no importaba. Estaba allí con él, en la cena. Se sentaron junto a la ventana, el sol hundiéndose bajo el agua. El camarero les sirvió vino y Tyler mantuvo su copa siempre llena. Él le contó historias de sus viajes, caminatas por selvas, noches durmiendo bajo las estrellas, nadando en calas escondidas. Ella lo escuchaba riendo, sintiendo que los años se desprendían de encima. Más tarde, al regresar al camarote, Tyler le tomó la mano. «¿Sabes?», dijo, «vamos a tener la mejor semana de nuestras vidas». Ella sonrió. «Te creo». Se quedaron en el balcón después de oscurecer. El cielo lleno de estrellas, el aire cálido, el mar susurrando contra el casco. Tyler se inclinó. Su voz apenas un susurro. «Marisa, me alegro de que dijeras que sí». «Ella también». En ese instante pensó en lo lejos que había llegado desde aquella cocina silenciosa donde abrió su primer mensaje. En el valor que había necesitado para decir sí a algo solo para sí misma. No sabía, no podía saber, que antes de que el barco llegara a su primer puerto, todo lo que creía sobre este viaje, y sobre él cambiaría. El barco se deslizaba lejos de la costa como una enorme ciudad en movimiento. La línea de luces de la orilla encogiéndose hasta desaparecer en la oscuridad. Marisa se quedó en el balcón, el viento levantándole el cabello, el zumbido constante de los motores bajo sus pies. Sintió una oleada que no conocía en años. Una mezcla de libertad, emoción y el vértigo de no saber qué traerían los días siguientes. Dentro, Tyler se apoyaba con naturalidad en el marco de la puerta, las manos en los bolsillos, observándola. «¿Te gusta?», preguntó. Ella giró sonriendo. «Es increíble. No puedo creer que de verdad esté aquí». «Créelo», dijo él con una sonrisa. «Esta semana será inolvidable». Aquella primera noche fue como entrar en una película. Cenaron en uno de los elegantes comedores del barco, con candelabros brillando sobre sus cabezas y música suave de un piano en vivo. Tyler pidió por los dos, eligiendo un plato de mariscos y una botella de vino sin siquiera mirar los precios. Marisa intentó protestar, pero él la interrumpió con un gesto. «Estás conmigo. Y cuando estás conmigo, no te preocupas por esas cosas». Después de la cena, salieron a la cubierta abierta donde las parejas se mecían lentamente al ritmo de la música bajo las estrellas. El aire era cálido y salado. El océano se extendía infinito en todas direcciones. Tyler la atrajo hacia sí, su mano descansando suavemente en la parte baja de su espalda. Por un momento, Marisa olvidó los años de noches calladas y previsibles en casa. Olvidó las miradas sin respuesta al otro lado de la mesa. Allí se sentía deseada, vista. Los días se fueron confundiendo unos con otros en una neblina dorada. Desayunos junto al agua, tardes en la piscina, noches llenas de música y baile. Vieron la puesta de sol desde la proa, el cielo pintado en tonos naranjas y rosados, el horizonte fundiéndose en el mar. Tyler era atento, siempre haciéndola reír, siempre arrastrándola al momento. Pero también tenía la costumbre de desaparecer sin explicación,
A veces solo eran 20 minutos. A veces más de una hora. Cuando ella le preguntaba dónde había estado, él sonreía y decía: «Solo preparando planes especiales para nosotros, ya verás». Al principio, ella no pensó mucho en ello. Después de todo, las sorpresas eran parte de su encanto. Pero tras la tercera o cuarta vez, empezó a notar el patrón. Una tarde, explorando las zonas más tranquilas del barco, lo vio a lo lejos. Estaba apoyado contra una pared cerca de una puerta de servicio, hablando con un tripulante. El hombre le entregó un pequeño sobre. Tyler deslizó algo de su propio bolsillo en la mano del hombre. Rápido, casi demasiado para notarlo. Luego le dio una palmada en el hombro y se alejó. Cuando la vio, su expresión no cambió. Sonrió, acortando la distancia entre ellos. «Ahí estás», dijo, besándole la mejilla. «Estaba a punto de ir a buscarte». Ella no preguntó por el sobre. No estaba segura de por qué. Esa noche tomaron unas copas en el salón, un espacio acogedor con luces bajas y un ligero aroma a vainilla en el aire. El camarero, un hombre de unos 40 años con ojos agudos, le sirvió una copa de vino y se quedó un momento. «¿Primera vez en un crucero?», preguntó. «Sí», respondió ella con una sonrisa. «Ha sido increíble». Él asintió, pero no devolvió la sonrisa. En cambio, bajó un poco la voz. «Cuídese», dijo. «La gente no siempre es lo que parece aquí afuera». Ella parpadeó, sorprendida. «Lo siento». El camarero miró hacia la puerta antes de continuar. «Solo ten cuidado en quién confías. Los barcos son como pequeñas ciudades. No todos están aquí para pasar un buen rato». Antes de que pudiera responder, otro cliente lo llamó y él se alejó sin decir más. La advertencia quedó en el fondo de su mente cuando Tyler regresó del baño. «¿Todo bien?», preguntó, deslizándose de nuevo en su taburete. «Sí», dijo rápidamente, forzando una sonrisa. «Todo está bien». Más tarde, mientras caminaban de regreso al camarote, la conversación volvía a ella en destellos. No quería dramatizar, pero había algo en el tono del camarero que era serio, como si supiera algo que ella no. Al llegar al camarote, Tyler notó su humor. «Estás callada», dijo, cerrando la puerta detrás de ellos. «¿Pasó algo?». Ella dudó. «Tuve una conversación extraña en el bar. El camarero me dijo que tuviera cuidado, que la gente no siempre es lo que parece». La expresión de Tyler no cambió, pero sus ojos se quedaron en los de ella más de lo normal. Luego rió suavemente. «Déjame adivinar. ¿Alto? ¿Cabello oscuro? ¿Rostro afilado?». «Sí», dijo ella, sorprendida. «Sí, conozco el tipo», dijo Tyler negando con la cabeza. «Hay gente que no soporta ver felices a los demás. Tal vez quería arruinar nuestra noche, o tal vez simplemente no le caigo bien». «¿Por qué no le caerías bien?», preguntó ella. Tyler se encogió de hombros, acercándose. «¿Quién sabe? Dejo buenas propinas, pero quizá eso no basta para algunos». De cualquier modo, tomó su mano. «No escuches a la gente que quiere arruinar lo que tenemos. Esta semana es sobre nosotros. Nadie más». La besó, y por un rato, la inquietud se desvaneció. El día siguiente fue más de lo mismo. Risas, comidas que parecían alargarse horas. Tyler era todo encanto cuando estaban juntos, pero aún estaban esos momentos en que desaparecía, dejándola deambular sola por el barco. Una vez volvió a verlo cerca de la misma puerta de servicio, hablando con otro miembro de la tripulación. Otro intercambio rápido, otro sobre. Ella se dijo que no era nada, que quizá les daba propinas por organizar algo especial, pero la imagen quedó en su mente. Sus manos entrando en el bolsillo, el movimiento rápido y practicado del intercambio. Esa noche fueron a una de las cenas formales del barco. Tyler llevaba una camisa blanca impecable y una chaqueta oscura. Marisa, un vestido negro que brillaba suavemente con la luz. Se veían, pensó ella, como una pareja de esos comerciales de cruceros.
A mitad del postre, Tyler se excusó para revisar algo. Cuando volvió, sonreía. Pero la manga de su chaqueta estaba ligeramente húmeda, como si hubiera rozado algo mojado. Ella no preguntó. Parte de sí no quería saber. La tercera noche vieron la puesta de sol desde su balcón. El cielo se desangraba en tonos de carmesí y oro, el agua atrapando la última luz del día. Tyler le entregó una copa de champán. «Por nosotros», dijo alzando la suya. «Por nosotros», repitió ella, chocando su copa con la de él. Por un momento todo se sintió perfecto. Y sin embargo, en el fondo de su mente, la advertencia del camarero se repetía en un susurro del que no podía deshacerse. Se dijo a sí misma que pensaba demasiado, que estaba allí para disfrutar, que no todos los misterios estaban hechos para resolverse. Pero incluso mientras se dormía aquella noche, no podía dejar de preguntarse qué estaba planeando exactamente Tyler. La tercera noche comenzó como cualquier otra. Cenaron en el restaurante principal del barco. Luces suaves, el murmullo de las conversaciones, cubiertos tintineando contra los platos. Tyler estaba de un humor inusualmente bueno, inclinándose hacia adelante mientras le contaba historia tras historia, sus ojos fijos en los de ella como si fuera la única persona en la sala. A mitad del postre se inclinó más cerca. «Tengo una sorpresa para ti», dijo. Marisa sonrió. «¿Otra más? No estoy segura de poder soportar mucho más. Esta es especial. Solo para nosotros, ya verás». En lugar de ir hacia su camarote después de la cena, Tyler la guió a una parte del barco que ella no había visto antes. Los pasillos eran más tranquilos, la iluminación más tenue, la alfombra suave bajo sus pies. Pasaron por puertas cerradas, sonidos lejanos de música flotando desde algún lugar más adentro. Finalmente se detuvo frente a una puerta de madera elegante con un panel de vidrio esmerilado. Dentro, la luz cálida iluminaba sillones mullidos, mesas bajas y una barra pulida llena de botellas. Un salón privado. Se sentía distinto de los otros bares del barco, más silencioso, más íntimo. Un único camarero estaba junto a la barra acomodando copas y levantó la vista al verlos entrar. Tyler lo saludó como si ya se conocieran. «Champ», dijo Tyler, «lo mejor que tengas». El camarero asintió y desapareció detrás de la barra. Ellos se acomodaron en un rincón. Los cojines eran profundos, casi la absorbían, y el zumbido de los motores del barco parecía más fuerte allí, como un latido constante bajo sus pies. Tyler le tomó la mano a través de la mesa. «Esto», dijo, «es el tipo de noche que se recuerda para siempre». El camarero regresó, colocando una botella en una cubeta de hielo junto a la mesa. El corcho salió con un suave pop y las burbujas doradas llenaron las copas. «Por nosotros», dijo Tyler, entregándole una. Ella la alzó sonriendo. «Por nosotros». El primer sorbo fue fresco y dulce, las burbujas cosquilleándole la lengua. Tyler mantenía su copa llena, rellenándola antes de que pudiera terminarla. No pasó mucho tiempo antes de que notara que su cabeza se sentía más ligera de lo habitual. La habitación parecía más cálida, los bordes de su visión suavizándose. Se dijo a sí misma que era el champán. No estaba acostumbrada a beber tanto. La voz de Tyler estaba cerca de su oído ahora, más baja, más lenta. Podía sentir el calor de su aliento contra la piel, pero había algo más. Otra voz, más profunda, hablando desde algún lugar detrás de ella. Y luego otra, más ligera, casi divertida. Intentó girar la cabeza, pero se sentía pesada, como si su cuello no quisiera cooperar. Sus manos se resbalaron un poco al dejar la copa sobre la mesa, y rió por lo bajo, aunque no sabía por qué. «¿Estás bien?», preguntó Tyler, con un tono ligero, aunque sus ojos parecían más afilados ahora. «Solo un poco mareada», murmuró. Las voces detrás de ella se hicieron más claras, aunque no alcanzaba a distinguir las palabras. Hablaban rápido, sus tonos cambiando entre lo callado y lo tenso. El calor en su cuerpo se volvió más pesado, un arrastre lento que hacía que sus párpados pelearan por mantenerse abiertos. La mano de Tyler descansaba sobre su hombro,
y lo oyó decir algo que no logró entender. Y luego la risa baja y rápida de un hombre. Intentó concentrarse, aferrarse a algo. Pero los bordes de la habitación parecían ondular. Su copa volvía a estar llena, aunque no recordaba haberla levantado. La noche se fragmentó en piezas. Destellos de luz, el tintinear de vasos, la vibración del barco bajo sus pies. La voz de Tyler estaba allí, siempre cerca, pero a veces acompañada por otras, desconocidas, más ásperas, con un peso distinto. Lo siguiente que supo fue que ya no estaba en el sofá. Se movía, o más bien la movían. El aire era más frío, la luz más dura. Sus zapatos se arrastraban contra el suelo, y su brazo colgaba pesado a un costado. Abrió los ojos a medias, y alcanzó a ver destellos. Un pasillo estrecho, paredes metálicas pintadas de blanco, un letrero con letras negras en el que no podía enfocar. Su cabeza se inclinó hacia atrás, y las luces del techo pasaban una a una. Una mano masculina, no la de Tyler, la sujetaba del brazo, justo encima del codo. Entre la niebla, escuchó una puerta abrirse. Las voces se apagaron, reemplazadas por el zumbido constante de maquinaria. El olor a productos de limpieza le golpeó la nariz, fuerte y estéril. Quiso hablar, preguntar qué estaba pasando, pero su boca no formaba palabras. Era como si sus pensamientos estuvieran atrapados detrás de un cristal, golpeando, incapaces de romperlo. Una puerta se cerró. El zumbido se amortiguó, y luego oscuridad. Cuando volvió a moverse fue solo por un instante. Ya no caminaba, ahora la cargaban. Brazos fuertes, uno bajo sus rodillas, otro en su espalda. Creyó sentir tela contra su mejilla. Tal vez la camisa de Tyler. Pero el olor no era el correcto. A lo lejos, una voz grave murmuró algo, seguida de una respuesta corta. No pudo darle sentido. El aire cambió otra vez, más cálido ahora, y creyó ver el borde de una cortina moverse. Luego nada. Lo último que recordó fue la sensación de ser depositada sobre algo blando. Una mano apartó su cabello de la cara. Y entonces, en un tono bajo, como si no quisiera ser escuchado, la voz de Tyler dijo algo que ella no alcanzó a comprender. Su mente luchó por retenerlo, por recordarlo, pero se le escapó como agua entre los dedos. La oscuridad se llevó el resto. Pasarían semanas antes de que ella supiera, o más bien, antes de que los investigadores reconstruyeran lo que probablemente había ocurrido en esas horas perdidas, que el salón privado había sido reservado a nombre de Tyler, que 2 hombres más habían entrado por una puerta lateral menos de 10 minutos después de que ella llegara, que un camarero había visto cómo su copa se rellenaba repetidamente, incluso cuando ella no la levantaba. Por ahora, lo único que Marisa sabía, si es que sabía algo, era que la noche había comenzado con una promesa y había terminado en un lugar que no podía ver. Despertó en una oscuridad que no parecía noche, sin resplandor tras las cortinas, sin luz de luna en la pared. Solo un zumbido bajo y constante, y un aire con un sabor metálico. La cama era estrecha, las sábanas rígidas. Cuando levantó la cabeza, un dolor floreció detrás de sus ojos, un latido lento que hizo que la habitación se inclinara. Los cerró, respiró. Contó hasta 5, luego intentó de nuevo. El techo estaba cerca, las paredes más cerca aún, no había ventana, solo una pequeña lámpara incrustada en la pared sobre un estante, y una puerta pintada de blanco sucio con un pestillo metálico. El aire era cálido y viciado, como de una habitación que no se abre en mucho tiempo. Marisa se incorporó con esfuerzo. Su vestido estaba arrugado, la tela plegada en la cintura y torcida bajo un brazo. Tenía un zapato puesto. El otro estaba cerca del pie de la cama, como si se lo hubiera quitado a toda prisa. Su teléfono no estaba en la mano. No estaba en el estante. No estaba en ningún sitio. Revisó la mesilla. Vacía. Se tocó las orejas. Los pendientes. Desaparecidos. Su bolso. Desaparecido.
Su llave de camarote, la que Tyler le había entregado con una sonrisa el primer día, también desaparecida. La sequedad le raspaba la garganta. La habitación volvió a balancearse, más suave esta vez. Escuchó el zumbido bajo todo. Los motores del barco, firmes y seguros, todavía estaba a bordo. Eso estaba claro. Tyler. Su voz sonó demasiado fuerte en la habitación pequeña, chocando contra las paredes y sin ir a ninguna parte. No hubo respuesta. Se puso de pie con cuidado, apoyándose en la pared para no perder el equilibrio. El suelo estaba frío. Encontró su segundo zapato y se lo puso. Luego levantó el pestillo. La puerta se abrió a un pasillo estrecho, pintado del mismo blanco gastado. Tiras de luces brillantes zumbaban arriba. Un carro de toallas estaba contra la pared. En algún lugar cercano, un ventilador vibraba. Salió, miró a la izquierda y luego a la derecha. No había ventanas, ni planos de cubierta, ni alfombra. No parecía un pasillo de huéspedes, con placas de números y corredores suaves. El suelo aquí era duro y marcado. Se sentía como un lugar al que los pasajeros no debían entrar. Volvió al cuarto lo suficiente para alisar su vestido y pasarse una mano por el cabello. No sirvió de mucho, la cabeza aún le latía. «Muévete de todas formas», se dijo. Siguió el sonido de voces lejanas hasta una intersección. Un lado conducía a una escalera con una puerta pesada. El otro a unas dobles puertas marcadas «Personal autorizado». Eligió la escalera. Los escalones de metal eran empinados. La baranda, fría bajo su palma, subió y abrió otra puerta. El aire cambió, más fresco, más limpio. Alfombra bajo los pies. El zumbido se suavizó. Estaba de regreso en una cubierta que le resultaba familiar, aunque no podía decir cuál. Necesitaba su camarote. Necesitaba un espejo, agua, un momento para recuperar el equilibrio. Se dirigió a los ascensores, pegándose a la pared mientras grupos de pasajeros pasaban riendo, con los brazos cargados de toallas. Nadie la miró 2 veces. En el vestíbulo del ascensor, presionó el botón y observó los números. Cuando las puertas se abrieron, alcanzó a ver su reflejo en el metal. Un rostro más pálido de lo esperado. El cabello revuelto en la sien. El lápiz labial desvanecido en una mancha tenue. Enderezó los hombros. En su piso, salió y caminó por el pasillo contando puertas. Su mano se dirigió al picaporte por costumbre. La llave no estaba allí. Por supuesto que no. Tocó. Nada. Volvió a tocar, más fuerte. Una camarera dobló la esquina, empujando un carro lleno de sábanas limpias. «Disculpe», dijo Marisa, intentando mantener la voz firme. «Estoy encerrada afuera. ¿Podría ayudarme?» La mujer sonrió educadamente. Nombre y número de camarote. Marisa Lane. El número se le escapaba, justo fuera de alcance. Podía ver el pasillo, el patrón de la alfombra, la luz de la mañana cayendo sobre la cama. Pero las cifras no venían. «Es la suite con balcón al final», dijo Marisa, con la orquídea sobre la mesa. «Registramos hace 3 días». La sonrisa de la camarera se tensó. Miró su tableta. Tecleó. Luego levantó la vista. «Lo siento, no tengo ese nombre». «Quizá esté bajo el de él», dijo Marisa. «Tyler Ross». Otra búsqueda. Otra pausa. «No hay ningún señor Ross en esta cubierta». «Eso no puede estar bien». «Atención al cliente puede ayudarle», dijo amablemente la mujer. «Ellos encontrarán su reserva». Cubierta 3. «¿Podría dejarme entrar? Mis cosas están adentro». «No puedo abrir un camarote sin confirmación». Las puertas del ascensor se cerraron antes de que Marisa se diera cuenta de que no se había movido. Presionó el botón otra vez, tragó saliva y se dijo que no debía entrar en pánico. Atención al cliente lo resolvería. A veces los nombres se escriben mal. Era solucionable. La cubierta 3 estaba llena. Familias en fila para excursiones.
un hombre discutiendo una factura, dos adolescentes comparando fotos. Al fondo, bajo un cartel que prometía ayuda, 3 tripulantes trabajaban tras un mostrador brillante. Marisa esperó su turno y luego dio un paso adelante. «Hola, necesito ayuda con mi camarote. Estoy encerrada afuera. Mi llave desapareció, y puede que el nombre de la reserva esté mal». «Por supuesto», dijo el joven, alegre y eficiente. «¿Nombre?» «Marisa Lane o Tyler Ross». «Suite con balcón». Tecleó. La pausa se sintió más larga esta vez. «No veo una reserva con ninguno de esos nombres», dijo, aún sonriendo. «¿Estás segura de que es en este viaje?» «Estoy en el barco». «¿Tiene una confirmación, un correo, una foto de su boleto?» «Mi teléfono ha desaparecido». «De acuerdo», dijo él, todavía amable. «¿Un pasaporte? ¿Alguna identificación?» «Mi bolso también ha desaparecido». Él miró a los otros detrás del mostrador. «¿Podría esperar a un lado mientras llamo a un supervisor? Lo resolveremos». Ella se apartó, apoyando la mano en el borde frío del mostrador. Las luces eran brillantes. El zumbido de la sala hacía palpitar su dolor de cabeza. Respiró hondo. Luego otra vez. Una mujer con blazer azul marino apareció. Su placa decía Operaciones. Su sonrisa era profesional, sus ojos cautelosos. «¿Señora Lane? ¿Marisa Lane?» «Vamos a hablar aquí», dijo, guiándola hacia un rincón más tranquilo. «¿Tiene problemas para acceder a su camarote?» «Sí, mi llave ha desaparecido. Mis cosas están adentro. ¿Y el nombre de su acompañante?» «Tyler Ross». La mujer deslizó en su tableta. «No tenemos a ningún huésped con ese nombre, y no hay reserva bajo Lane para este viaje. Debe haber un error». «Sucede», dijo la mujer. «Vamos paso a paso. ¿Dónde abordó?» «Él me encontró junto a la baranda». Entramos juntos. «¿Recuerda el número de camarote ahora?» «Puedo llevarla, sé el camino». «Vamos», dijo la mujer. Subieron en silencio por el ascensor. El pasillo se veía igual, pero cuando llegaron a la puerta que Marisa creía suya, la placa se sentía equivocada de un modo que no podía explicar. Aún así, golpeó. Sin respuesta. La mujer de operaciones introdujo su llave y revisó la pantalla. «Este camarote pertenece a la familia Keller», dijo suavemente. 2 adultos, un niño. Han estado entrando y saliendo toda la mañana». «Eso es imposible», dijo Marisa. La palabra sonó más pequeña de lo que quería. «Aquí hay otra opción», dijo la mujer. «Podemos revisar las cámaras de embarque y ubicar su camarote asignado. Mientras tanto, ¿se siente bien? ¿Necesita atención médica?» «Estoy bien», respondió Marisa demasiado rápido. Su cabeza dio un pulso lento. «Solo necesito encontrarlo». «¿A quién?» «A Tyler». Doblaron una esquina y Marisa se detuvo. Tyler estaba al final del pasillo, cerca de un hueco de servicio. No estaba solo. 2 hombres estaban con él, uno con uniforme de mantenimiento, el otro con un polo sencillo y un cordón en el cuello. Un alivio aflojó algo dentro de ella. «Tyler», lo llamó, levantando una mano. Los 3 miraron hacia ella. El rostro de Tyler cambió de una forma pequeña y rápida, apenas un destello en los ojos. Luego sonrió y caminó hacia ella. «Ahí estás», dijo con ligereza. «Te he estado buscando por todas partes». «No encontraba nuestro camarote», dijo ella. «Mi teléfono ha desaparecido, y mi llave también». Él asintió. «Tranquila, por eso vine aquí. Estoy arreglándolo». Los 2 hombres detrás de él no se movieron. Observaban, no curiosos, no amables. Observaban como gente que necesitaba saber qué pasaría después. La mirada cayó sobre la piel de Marisa como aire frío. La mujer de operaciones dio un paso adelante. «Señor»,
Tiene los detalles de su reserva. No encontramos registro de ninguno de ustedes. La sonrisa de Tyler no titubeó. Por supuesto, dijo. Palpó sus bolsillos, luego miró al hombre del polo. ¿Lo tienes? El hombre levantó una mano como diciendo, estoy en eso. Marisa se volvió hacia Tyler. De cerca podía oler su colonia, algo cálido y limpio. Debería haberla tranquilizado. No lo hizo. ¿Anoche? Preguntó antes de poder detenerse. Él inclinó la cabeza. Después de cenar, te dije que tenía planes para nosotros. Ella asintió, aunque el gesto no significaba nada. La cabeza le latía. El pasillo se sentía más largo de lo que era. El hombre del polo le susurró algo a Tyler. No alcanzó a oír las palabras. Los ojos de Tyler se desviaron hacia ella, luego volvieron. Cuando la miró otra vez, su tono había cambiado en un grado que ella más sintió que escuchó. Marisa, dijo, suave, tranquilizador. ¿Por qué no vas a descansar un poco? Quédate quieta. Te traeré todo. Ya casi lo tengo resuelto. ¿Dónde? Su voz fue pequeña. En el camarote, respondió con facilidad. ¿Mi camarote? Nuestro camarote, dijo, la sonrisa de nuevo en su sitio. Confía en mí. Las palabras cayeron torcidas. Quizás era la forma en que las dijo. Quizás eran los ojos de los dos hombres detrás de él, planos y profesionales, como si esperaran una señal que aún no llegaba. Quizás era el simple hecho de que su nombre no aparecía en ninguna parte, ni en un panel, ni en una lista, ni en el sistema ordenado del barco que decía quién pertenecía a dónde. La mujer de operaciones miró a Marisa. Si quiere, podemos acompañar la atención al cliente para que se siente mientras resolvemos esto. Tyler contestó primero. Ella está bien, dijo, aún suave, aún sonriendo. Un poco cansada. Noche larga. Escuchó Marisa decirse a sí misma. Me gustaría sentarme. Algo brilló en los ojos de él. Luego se apagó. Por supuesto, dijo. Quédate allí y vendré en cuanto tenga las nuevas llaves. No te preocupes por nada. Yo me encargo. Ella asintió porque era más fácil que no hacerlo. La mujer de operaciones le tocó el codo, ligera como un susurro, y la guió de regreso al ascensor. Marisa no miró atrás, pero sintió el peso de 3 miradas en el centro de su espalda. En la cubierta 3, el ruido volvió a envolverla. Las mismas risas, las mismas filas, las mismas luces brillantes. Se sentó en un banco cerca del mostrador y juntó las manos para que no temblaran. Confía en mí, había dicho. Y ella lo había hecho desde el primer mensaje, desde la primera llamada tardía, desde aquella broma que aterrizó justo donde su vida se sentía más vacía. Lo había hecho. Fijó la vista en el patrón de la alfombra hasta que se borró. El zumbido bajo el suelo marcaba el ritmo del pulso en su cabeza. En algún lugar detrás del mostrador, sonó un teléfono. Más arriba, un niño rió. En alguna parte del barco, se abrían y cerraban puertas, llaves entraban en cerraduras. Los planes seguían adelante, y la gente que pertenecía a donde debía estar, iba exactamente donde debía ir. La mujer de operaciones regresó con un vaso de agua. Beba un poco, dijo amablemente. Lo resolveremos. Marisa tomó el vaso. El agua estaba fresca y sabía levemente a cloro. Aún así, bebió. Al otro lado del vestíbulo, las puertas del ascensor se abrieron. Tyler salió solo. Las grabaciones no son largas, menos de 1 minuto. En blanco y negro granuloso. De esas imágenes que vuelven siluetas a las personas, pero suficiente. La cámara del pasillo los capta a las 11:42 p.m. El brazo de Tyler reposa ligeramente en la espalda baja de Marisa. Ella camina a su lado. Sus pasos apenas más lentos que los de él, la cabeza inclinada hacia el suelo. No hablan. Al menos no de una manera que la cámara pueda mostrar. Pero su mano permanece en su espalda mientras doblan hacia los ascensores de servicio.
Los ascensores de pasajeros están a solo unos pasos, pero no van allí. El pasillo de servicio es estrecho, sencillo, las paredes desnudas salvo por unos pocos carteles de mantenimiento. Tyler presiona el botón, echa una mirada por encima del hombro y luego vuelve hacia ella. Las puertas se abren, entran, las puertas se cierran. Y esa es la última vez que Marisa Lane aparece en cualquier cámara del barco. A la mañana siguiente, el sol salió sobre el primer puerto del viaje. Los pasajeros se inclinaban sobre las barandas para ver la ciudad aparecer. Edificios en tonos pastel apilados a lo largo de la orilla. Barcos de pesca meciéndose en el puerto. El aire cálido y brillante con el sonido de las gaviotas. Poco después de las 9 sin otra cámara capta a Tyler. Está en la pasarela. Está solo, lleva gafas de sol y una camisa ligera. Un pequeño bolso colgado al hombro. 2 hombres caminan con él. Uno viste uniforme de mantenimiento del barco. El otro va de civil, con jeans, polo y un cordón con pase laminado. Caminan con propósito, atravesando el control donde seguridad portuaria escanea identificaciones. Tyler muestra algo. Lo dejan pasar. Los 2 hombres hacen lo mismo. No hay rastro de Marisa. Ni maleta, ni bolso, ni abrigo colgado del brazo. Más tarde, cuando el personal fue consultado, uno de ellos recordó haber visto a Tyler justo antes de que dejara el barco. Se había detenido en la recepción, apoyándose con naturalidad en el mostrador, y le dijo al recepcionista: «Ella no volverá». Conoció a unos amigos en tierra y decidió marcharse antes. Dijo que estaría bien. El recepcionista recordó haber pensado que era extraño. Los pasajeros no suelen irse antes en un puerto extranjero, salvo que lo organicen con el barco, y no había ningún acuerdo así bajo su nombre. Pero Tyler se había sonreído, firmado un formulario y salido al sol con los 2 hombres. A bordo, su ausencia no se notó de inmediato, con cientos de personas desembarcando y abordando durante el día. Una pasajera tranquila que no aparecía, no encendía alarmas. No fue hasta que el barco salió del puerto esa noche, con las luces de la ciudad desvaneciéndose a lo lejos, que la primera ola de preocupación empezó a formarse. El camarero asignado a su suite original, aquella a la que ya no podía acceder, notó que la cama no había sido usada. El baño permanecía intacto. Su nombre no estaba en la lista de ninguna excursión reservada a través del barco. El camarero se lo mencionó a un supervisor, que envió un mensaje a la recepción. Allí revisaron el manifiesto otra vez. Su nombre tampoco estaba. En algún momento entre la noche anterior y la salida por la tarde, Marisa Lane había desaparecido de los registros del barco y del barco mismo. Cuando la nave llegó a su siguiente puerto, la preocupación ya había salido de los pasillos de la tripulación y había llegado a tierra. La familia de Marisa esperaba un mensaje suyo. Siempre enviaba una foto en los primeros días de un viaje. Una puesta de sol, una vista desde su habitación, algo para hacerle saber que estaba a salvo. Esta vez no hubo nada. Cuando pasaron los días sin una palabra, su hija intentó llamarla. El número sonaba y sonaba, hasta ir al buzón de voz. Los correos electrónicos rebotaban sin abrir. Los mensajes enviados por la aplicación de la compañía de cruceros aparecían como entregados, pero nunca abiertos. Finalmente, su hija contactó directamente con la línea de cruceros. Explicó que su madre viajaba con un hombre llamado Tyler Ross y que no había podido comunicarse con ella en días. Quería saber si su madre seguía a bordo. La respuesta llegó rápido y no tenía sentido. No había ninguna pasajera registrada con el nombre Marisa Lane, y tampoco había ningún Tyler Ross en el manifiesto. La familia presentó una denuncia por persona desaparecida. El caso llegó al escritorio de una pequeña unidad policial costera en la ciudad, donde el barco había hecho escala. Los detectives subieron al barco para hablar con la tripulación. La posición oficial de la compañía de cruceros fue cuidadosa y precisa. No había evidencia de juego sucio. Los pasajeros eran libres de desembarcar en los puertos sin regresar. Si la señora Lane había decidido abandonar el viaje antes, era su derecho.
Pero los detectives no estaban convencidos. Comenzaron con las cámaras de seguridad. Las últimas imágenes de Marisa eran de la noche antes de la primera escala, caminando con Tyler hacia los ascensores de servicio, justo antes de la medianoche. Después de eso, nada. Ningún registro de ella en áreas públicas del barco. Ninguna grabación de su salida por la pasarela principal. Tyler, en cambio, aparecía varias veces. Una vez con 2 hombres en la pasarela, luego en la entrada del puerto, después en un taxi saliendo de la ciudad. Nunca regresó al barco. Al investigar más, los detectives descubrieron que no era la primera vez que el nombre de Tyler Ross aparecía en un caso así. Durante los últimos 3 años, había sido vinculado, informalmente, nunca acusado, a por lo menos 4 mujeres que habían desaparecido mientras viajaban. Cada caso seguía un patrón similar. La mujer lo conocía en línea, a menudo en foros de viajes o estilo de vida. Comenzaban una relación, a veces romántica, a veces presentada como amistad o un acuerdo de negocios. Reservaban un viaje juntos, y en algún momento de ese viaje, ella desaparecía. En 2 de esos casos, la mujer fue vista por última vez con él en cámaras de seguridad. En los 4, él fue el último contacto conocido antes de que desaparecieran. Testigos del puerto donde Marisa fue vista por última vez dijeron a los detectives que habían visto a Tyler hablando con hombres conocidos en la zona por trabajar con redes de trata organizadas. Un estibador lo recordó claramente. Tyler apoyado en una baranda, entregando un fajo de billetes a un hombre con una gorra de béisbol descolorida. El intercambio fue rápido, deliberado, y terminó con un apretón de manos. Otra testigo, dueña de una tienda cerca del muelle, dijo que vio a Tyler y a 2 hombres más caminando hacia una fila de furgonetas sin marcas estacionadas más allá de la zona turística. De vuelta en el barco, los detectives interrogaron a la tripulación. Varios admitieron que habían visto a Tyler en áreas exclusivas para el personal. Un camarero recordó haberlo visto entrar por una puerta de servicio con 2 hombres que no pertenecían a la tripulación del barco. Otro dijo que había rumores, nunca probados, de que ciertos tripulantes participaban en transferencias de pasajeros fuera de los registros en los puertos. No eran desembarcos oficiales. Eran acuerdos privados, siempre en efectivo. Siempre en silencio. Cuando preguntaron por qué no lo habían reportado, los miembros de la tripulación se encogieron de hombros. «No te metes», dijo uno simplemente. «No si quieres conservar tu trabajo». Los equipos forenses examinaron el camarote que había sido asignado a Tyler, o al menos, el que la tripulación creía que él ocupaba. Bajo luz ultravioleta encontraron rastros en la ropa de cama y la alfombra consistentes con una agresión. Ninguna huella dactilar fuera de lugar. Ningún signo visible de lucha. Pero el patrón y la ubicación de los rastros contaban su propia historia. El lavabo del baño había sido limpiado, pero las pruebas aún recogieron un rastro tenue de otra cosa. Un sedante, del tipo usado en entornos médicos. Para los detectives, la imagen se volvía más clara, aunque la postura pública de la compañía no había cambiado. La familia de Marisa voló para reunirse con los investigadores. Trajeron fotos, correos electrónicos y la confirmación que Tyler le había enviado para el viaje. Un número de reserva que no coincidía con ninguna en el sistema de la línea de cruceros. Los detectives explicaron lo que tenían: las últimas imágenes de ella, los testimonios de testigos, las transacciones sospechosas, las pruebas forenses. También explicaron lo que no tenían: una ubicación confirmada de Tyler Ross, de los 2 hombres vistos en el puerto, o cualquier prueba de dónde había sido llevada Marisa después de salir de aquel ascensor de servicio. Sin un cuerpo o evidencia directa de su paradero, no podían acusar a nadie de un crimen. Por ahora era oficialmente un caso de persona desaparecida. Extraoficialmente, los detectives lo llamaban de otra manera: una transferencia. El barco siguió hacia su siguiente destino. Sus bares y restaurantes llenos, su música sonando según lo programado.
Pero en los archivos de la oficina de seguridad, la grabación granulosa de aquel pasillo permanecía, marcada y copiada como prueba. El último registro de una mujer que había embarcado en busca de romance y terminó caminando hacia algo mucho más oscuro. La primera pista real en el caso de Marisa llegó semanas después de su desaparición. No vino de la compañía de cruceros, no vino de la policía local, vino de Interpol. Un oficial que trabajaba en una operación no relacionada en otro país envió un mensaje al detective principal en el puerto. Habían estado vigilando un complejo custodiado en una zona remota, un lugar que la inteligencia creía usado como sitio de retención para víctimas de trata. Dentro de ese complejo, un informante había reportado haber visto a una mujer que parecía Marisa Lane. La descripción era exacta. Finales de los 50, cabello castaño hasta los hombros con plateado en las sienes, una pequeña cicatriz en la muñeca izquierda. El informante dijo que parecía callada, retraída, siempre caminando con la cabeza gacha. La pista llegó con urgencia. Si iban a actuar, debían moverse rápido. Se organizaron los preparativos para una redada. Las autoridades locales se acercarían desde 2 lados, cortarían la carretera de acceso y registrarían cada edificio. Interpol estaba lista para enviar fotos de la familia de Marisa para una identificación positiva. Pero antes de que la operación pudiera llevarse a cabo, el complejo quedó en silencio. Cuando los oficiales llegaron, las puertas estaban abiertas. Los edificios vacíos. Colchones apilados contra las paredes. Las cocinas vaciadas. Como si quienes habían estado allí hubieran desaparecido de golpe, de la noche a la mañana. Luego llegó otra pista, esta más concreta. Durante un allanamiento en la casa de un traficante de la misma región, los oficiales encontraron un cajón cerrado con llave oculto bajo un panel en el suelo. Dentro había pasaportes. Decenas de ellos. La mayoría pertenecían a mujeres reportadas como desaparecidas en los últimos 5 años. Uno de ellos era el de Marisa Lane, su pasaporte real, el mismo que había usado para abordar el crucero. Las páginas estaban limpias. Ningún sello posterior a la fecha en que salió del puerto. Un documento congelado en el tiempo. ¿Y el hombre que lo guardaba? Tenía vínculos con la misma red de trata que los testigos habían relacionado con Tyler Ross en el puerto. Los investigadores estaban más cerca que nunca, pero la pista no se mantuvo caliente por mucho tiempo. Tyler seguía sin aparecer. Sus cuentas cerradas, sus números de teléfono inactivos, ninguna actividad con tarjetas de crédito, ningún registro nuevo de viaje. Era como si se hubiera esfumado del mundo. Entonces llegó la pieza final de evidencia, la que aún persigue a los detectives del caso. Una grabación de seguridad de un aeropuerto a miles de kilómetros de distancia, marcada con fecha una semana después de la primera escala del crucero. El ángulo de la cámara era alto, mirando hacia abajo sobre un puesto de control de seguridad. En la imagen, una mujer camina entre 2 hombres. Lleva una camisa suelta y pantalones oscuros. El cabello recogido, pero con mechones sueltos alrededor del rostro. No carga nada. Ni bolso, ni maleta, ni chaqueta. Su cabeza está inclinada. Sus manos ale costados, y aunque la grabación es borrosa, quienes la conocían juraron que era Marisa. Los 2 hombres a su lado, uno alto y otro bajo, mantenían las manos cerca de sus brazos. No la sostenían, pero lo suficientemente cerca para guiarla. Entregaron sus pasaportes al oficial, esperaron, y luego pasaron juntos por el control. La marca de tiempo coincidía con la ventana en la que el complejo había sido vaciado. Después de eso no hubo más avistamientos. El registro oficial dirá que Marisa Lane abordó un crucero con un hombre llamado Tyler Ross y que nunca regresó a casa. Dirá que la última grabación confirmada de ella fue en un pasillo de servicio, caminando hacia un ascensor reservado al personal. Dirá que Tyler Ross abandonó el barco a la mañana siguiente con 2 hombres, y que Marisa no estaba con ellos. Dirá que semanas después su pasaporte fue encontrado en posesión de un traficante vinculado a Tyler,
y que una imagen borrosa pudo haberla captado caminando por un aeropuerto en otro país. Dirá que el complejo donde pudo haber estado retenida fue vaciado antes de que pudiera realizarse un rescate. Y dirá que Tyler Ross no ha sido visto ni oído desde entonces. Pero existe otro registro, el que vive fuera de los archivos oficiales. Es el registro que comienza años antes de que ella conociera a Tyler, en una casa donde sentía que se desvanecía en el trasfondo de su propia vida. Durante décadas, Marisa había sido la esposa que estaba presente, la que mantenía la casa en marcha, recordaba cumpleaños, preparaba cenas, prestaba atención cuando nadie más lo hacía. Y durante décadas, vio cómo el hombre con el que se casó se alejaba de ella, pieza por pieza, hasta que ya no estaba segura de que siquiera la viera. Ella no conoció a Tyler porque fuera imprudente. Lo conoció porque estaba sola, porque quería sentirse viva de nuevo, porque alguien la miró y la vio. Y después de tantos años de invisibilidad, esa sensación puede ser tan peligrosa como embriagadora. ¿Le fue infiel a su esposo? Por cualquier definición, cruzó la línea en el momento en que subió a ese barco. Pero ¿fue su matrimonio el que sembró las semillas que la hicieron vulnerable a alguien como Tyler? Esa es una pregunta más difícil. Si Richard Lane hubiera estado más presente, más cariñoso, más dispuesto a luchar por su atención, habría terminado igualmente en ese ascensor de servicio, caminando junto a un hombre que la borraría del mundo. O esto iba a suceder de todos modos, en el momento en que Tyler fijó sus ojos en ella. Los detectives que trabajaron en el caso tienen sus teorías. Algunos creen que ella sigue viva, atrapada en un sistema que mueve a las personas como piezas en un tablero, siempre justo fuera de alcance. Otros piensan que Marisa ya se había perdido mucho antes de esa grabación en el aeropuerto y que la imagen muestra a alguien que solo se parecía a ella. Su familia se niega a celebrar un memorial. Sin un cuerpo, sin pruebas, no pueden obligarse a cerrar la puerta. Su hija dice que todavía revisa sus mensajes cada noche, esperando una notificación con el nombre de su madre. ¿Y Tyler? Nada. Sin actividad bancaria, sin redes sociales, sin avistamientos. Es como si en el momento en que bajó de ese barco, hubiera caminado directamente hacia las sombras y se hubiera quedado allí. Esto sí lo sabemos. Marisa se fue en busca de romance. Nunca volvió a casa. Y el hombre en quien más confiaba pudo haberla vendido a personas que tratan la vida humana como moneda. El resto son conjeturas. ¿Qué piensas tú? ¿Tuvo parte de culpa el esposo de Marisa por hacerla invisible en su propio matrimonio, por crear la soledad que Tyler supo explotar? ¿O fue todo obra de un depredador que habría encontrado la manera sin importar cómo fuera su vida en casa? ¿Crees que Marisa sigue viva en algún lugar, esperando una oportunidad para volver? ¿O fue este crucero su destino final? Cuéntanoslo en los comentarios. Suscríbete para más historias que descorren el velo sobre cómo la confianza puede volverse mortal. Y si quieres entender cómo el amor puede convertirse en la trampa más peligrosa de todas, revisa el enlace fijado a nuestro libro más vendido, La psicología de un cónyuge asesino. Puede que cambie la manera en que ves cada relación que has tenido.